Muy buenas noches a todos. Amén. Tenemos la bendición de estar reunidos aquí con algunos desafíos. Es muy difícil estar concentrado totalmente cuando estoy de lado y después de algún tiempo el cuello lo tengo torcido. Sin embargo, en medio de todas estos desafíos, queremos gozarnos juntos al estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Yo estoy seguro que más adelante van a presentar a la persona a la que me voy a referir, pero en esta ocasión quisiera hacer llegar a ustedes un saludo especial de un poco más de 800 iglesias en El Salvador, más de 200,000 miembros registrados en esas iglesias. Envían sus saludos a ustedes. Tengo el privilegio de estar acompañado esta noche y en este fin de semana con nuestro presidente allá en El Salvador de la Unión Salvadoreña, el pastor Abel Pacheco, que está allá atrás y que ha venido para compartir con nosotros toda esta jornada este fin de semana. Estamos aquí, hermanos, con la disposición de paso, estamos aquí con temor y temblor. No importa cuánto tiempo uno haya predicado, no importa cuánta experiencia tenga en esto, si tienen temor reverente siempre le tiemblan las rodillas. ¿Les pasa así a ustedes? Y cuando yo me pongo a pensar lo que se ha invertido, el esfuerzo que se ha hecho, digo, qué enorme responsabilidad. Y conscientes de esa enorme responsabilidad, hemos orado a Dios para que Dios nos utilice, que sea útil el mensaje. Con humildad todos estos días nos hemos sometido a Dios para que sea Dios el que nos tome como instrumentos y que lo que vamos a compartir con ustedes este fin de semana los convierta en mejores cristianos y, más importante, mejores líderes, personas más preparadas para ejercer el ministerio que como ancianos Dios ha puesto que ejerzamos en las iglesias. Así que estamos aquí para eso. Me corresponde a mí iniciar. Yo quisiera iniciar diciendo que en el Nuevo Testamento, no es el tema, solo voy a apartar unos minutitos del tiempo que me toca para esto, porque quiero hacerles una propuesta. En el Nuevo Testamento no había adoración sin que hubiera comunión. La experiencia de comunión era tan importante como la predicación y como la oración. Pero la liturgia adventista no tiene un espacio definido para comunión. En el Nuevo Testamento ustedes ven la palabra comunión desde que se abren las páginas de la iglesia presentada en Hechos, todo es comunión, y en las epístolas todo es comunión, porque la comunión era parte de la adoración. Y a veces llegamos a reuniones, llegamos a las iglesias, entramos, participamos del programa y salimos, recibimos de todo menos, no recibimos el espacio necesario para gozar de comunión unos con otros. En el Nuevo Testamento se hacía a su manera, la gente compartía de todo, ahí era una comunión profunda, estrecha. Ahora, en tiempos como los que vivimos nosotros, pues quizás no podamos vivirlo y practicarlo como se hacía allá, pero sí la iglesia puede abrir un espacio en su liturgia a la que le dé el nombre momento de comunión. ¿Y qué podría ser un momento de comunión? Bueno, una oportunidad donde nos levantemos y abracemos a la mayor cantidad de personas que podamos, y que a esas personas que abrazamos le demos una palabra de cariño para que, compartiendo amor los unos con nosotros, el nombre de Dios pueda ser glorificado. ¿Se imaginan eso? Eso le da vida a los cultos, eso le da vida a las reuniones. Y yo quisiera iniciar viviendo aquí, practicando un momento de comunión, solo por aquello de que hay alguno aquí que es muy amante de la interpretación teológica. Dice, pero ¿no será que ese momento de comunión es un momento de irreverencia? Porque Habacuc 2:20 dice, Jehová está en tu santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, hermano, levantarse a la hora del culto o levantarse en una reunión reverente donde se va a predicar la palabra para ir y abrazar y decirle palabras a otros, suena un poquito irreverente porque está en desarmonía con Habacuc. Yo solo hago una pregunta para introducir este momento de comunión que quisiera invitarles a practicar. La pregunta es, Habacuc 2:20 ¿se cumple a la hora del servicio de canto? Cuando estamos adorando a Dios, ¿quién es el irreverente? ¿El que calla o el que canta? El que calla
es el irreverente, así que Habacuc no se aplica, definitivamente no se aplica al servicio de canto. Se aplica probablemente a la hora de orar, se aplica probablemente a la hora de predicar, pero no a la hora del servicio de canto, así que tampoco se aplica a la hora del momento de comunión. No me imagino yo a la iglesia del Nuevo Testamento abrazándose en silencio o haciéndose ceñitas, no, era gente efusiva, compartían amor los unos con los otros como debemos compartirlo nosotros. ¿Qué les parece si tomamos 2 minutos y en estos 2 minutos usted abrace a la mayor cantidad de gente que pueda? Y cuando yo diga se acabaron los 2 minutos, volvemos a nuestros lugares, volvemos a nuestros lugares habiendo abrazado una enorme cantidad de gente y habiendo expresado hermosas palabras de feliz sábado, qué gusto verte, hace tiempo no te veía, pero qué gozo encontrarnos, y ahí deseándonos palabras de ánimo, de fortaleza y de cariño espiritual. ¿Están listos para esto? 2 minutos. Abracen la mayor cantidad de personas que puedan. Disfruten de este momento. Hay gozo en el cielo. Cuando el pueblo, hasta yo me voy a abrazar para que me abracen. Un momento de reunión especial. A Dios le agrada ver a sus hijos. No te salvas. No, feliz sábado. Feliz sábado. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermanos queridos, a esta altura yo he disfrutado de 16 abrazos. 16 abrazos he recibido yo, imagínense. Y las palabras lindas que esta gente me ha dicho al oído. Y las palabras lindas que yo les he dicho al oído. Realmente es un momento especial. Esto no es un momento de irreverencia, esto es un momento de gozo. Y Dios se siente totalmente complacido cuando su pueblo hace esto. Muy bien, el tiempo ha transcurrido, vayamos acomodándonos en nuestros lugares y al acomodarnos en nuestros lugares, hagámoslo con la satisfacción y el gozo de haber participado de una actividad más significativa de lo que imaginamos. Algunos estudios sobre la dicha de ser feliz demuestra que las personas más felices en este planeta son las que más abrazos reciben al día. Así que esta reunión es una reunión de felicidad. Nos hemos abrazado, nos hemos gozado, y de aquí en adelante ustedes ya no tienen necesidad de platicar, ya platicaron todo, ya se abrazaron todo, y de aquí en adelante estamos listos para concentrarnos en el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera decirles que el desafío que tenemos en los minutos que nos restan es discutir, armar un planteamiento serio sobre la importancia del llamado en la vida de un anciano. Yo quisiera decirles que no es difícil encontrar distribuidos a lo largo y ancho de todo el planeta un montón de hijos de Dios bien intencionados, deseosos de servir a Dios, con la buena intención de ser ancianos dedicados y exitosos en el cumplimiento de su misión. Si yo preguntara aquí, así abiertamente, a los que son ancianos de iglesia, que en su corazón sienten la disposición de servir a Dios sin condiciones, pudieran levantar las manos los que se sientan decididos, dispuestos, con el anhelo ferviente, gracias, con el anhelo ferviente de ser ancianos dedicados, que tengan éxito en el quehacer al dirigir la iglesia. No es muy difícil encontrar gente con esta intención, pero ¿saben? El grave problema es
que ser anciano es más que buenas intenciones. Y como ser anciano es más que buenas intenciones, porque el tener buenas intenciones no me garantiza el éxito. El tener buenas intenciones me motiva a iniciar, pero el tener buenas intenciones no me garantiza el éxito. Entonces la pregunta que surge importante es la siguiente: ¿qué determina que un anciano sea permanentemente exitoso? Escuchen la frase: ¿qué determina que un anciano sea permanentemente exitoso? Porque usted puede como anciano ser exitoso, pero su éxito puede ser tan fugaz que así como llegó, así salió. Pero ¿qué es lo que determina entre la diversidad de cosas? ¿Cuál es el factor relevante, significativo, que determina que un anciano sea permanentemente exitoso? Bueno, hay posibles factores. Analicemos algunos posibles factores. ¿Será que la elocuencia, los dones, los talentos, las capacidades por sí solas serán las que determinan que un anciano sea permanentemente exitoso? Alguien me dijo: no, imposible. Porque lo cierto del caso es que si alguien depende únicamente de sus talentos, capacidades para ejercer este ministerio, es muy probable que si solo depende de eso, termine quemándose en poco tiempo. ¿Será que un anciano que vive en relación con Dios cada día, por vivir en relación con Dios cada día, tiene la garantía de ser un anciano permanentemente exitoso? Pareciera que esta declaración sí es una declaración acertada. No, pero vivir en relación con Dios cada día lo convierte a usted en un buen cristiano, no en un buen anciano, en un buen hijo de Dios, no en un buen líder, en una persona que va calificando cada día para el reino de los cielos por estar siendo transformados por el poder de Dios. Sin embargo, no es lo mismo calificar como hijo de Dios, no es lo mismo calificar para la salvación y la vida eterna, que calificar para ejercer un ministerio tan exigente, tan demandante, pero tan privilegiado como es el ministerio del ancianato. Así que es muy probable que vivir en relación con Dios pueda ayudar al anciano, pero en general vivir en relación con Dios te ayuda a ser salvo, te ayuda a ser transformado, te ayuda a ser un buen cristiano, pero no determina la garantía, por sí mismo no determina la garantía de tener un éxito permanente como anciano. Y entonces surgen algunos interrogantes interesantes. Si esto es así, ¿qué hace que pase lo que pase, suceda lo que suceda en la vida de un anciano? ¿Qué es lo que hace que él permanezca teniendo éxito a pesar de que vengan los problemas, las dificultades, se le revuelva la iglesia, se le complique la situación, el tiempo se le vuelva estrecho y ya no tiene tiempo casi para nada porque la problemática de la iglesia es enorme? ¿Qué es lo que hace que a pesar de todo eso un anciano permanezca año tras año, en el transcurrir del tiempo, quinquenio tras quinquenio, década tras década, siendo permanentemente exitoso? ¿Qué hace que un anciano cumpla con efectividad su ministerio orientado a la predicación y a la ganancia de almas a lo largo del tiempo? Ustedes saben, ganar las almas es emocionante, es apasionante, es sabroso. Sin embargo, es demandante. Este es un asunto que usted lo puede hacer un año, pero hacerlo un año, 2, 5 años, 10 años. ¿Qué es lo que hace que uno permanezca lleno de fuego? ¿Qué es lo que hace que uno permanezca encendido? ¿Qué es lo que hace que el fuego no se apague? ¿Qué es lo que hace que usted y yo en el transcurrir del tiempo ¿Qué es lo que hace que usted y yo en el transcurrir del tiempo permanezcamos y continuemos cumpliendo el ministerio del ancianato orientado a la predicación, al cumplimiento de la misión, a la salvación de las almas? Se necesita estar revestido, se necesita tener un ingrediente especial, se necesita estar dotado para poder permanecer en él. Yo he predicado el Evangelio siendo pastor por más de 25 años. En mi trayectoria de trabajo he sido evangelista en más de una ocasión, y yo puedo decir, al analizar el tiempo,
lo desafiante que es permanecer encendido, permanecer convertido en una antorcha y ser el mismo hoy, y ser el mismo dentro de 5 años, y ser el mismo dentro de 10 años, y ser el mismo dentro de 15 años. Y cuando la gente lo viene a ver a uno en el transcurrir del tiempo, me resulta interesante que dice: pastor, qué interesante verlo después de 5 años, no se le ha apagado la mecha. No se le ha apagado la mecha. Y la gente viene a verlo a uno 10 años más tarde. Y el pastor dice: la verdad es que yo esperaba que ya hubiera perdido un poco de fuego. Es desafiante. ¿Qué es lo que hace que usted permanezca con la mecha encendida? ¿Qué es lo que hace que su vida sea una fogata permanentemente ardiendo, enrumbado siempre en el cumplimiento de la misión? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Eso es pues lo determinante. ¿Creen? Los talentos no son. Cuando el tiempo comienza a transcurrir y cuando las presiones aumentan, las capacidades y los talentos no son un factor determinante. He visto a muchos talentosos apagarse. He visto a muchos talentosos decaer. He visto a muchos talentosos perder el fuego. He visto a muchos talentosos acomodarse y convertirse en personas que nunca imaginaron ser totalmente desorientados del gran plan de Dios en el cumplimiento de la misión a través de la predicación del Evangelio. La pregunta es: ¿qué es lo que hace la diferencia para permanecer como antorchas encendidas? Pues déjenme decirles que el factor que hace la diferencia es uno solo. El factor que hace la diferencia es permanecer siendo ancianos que realizan un trabajo orientado, un trabajo efectivo orientado al cumplimiento de la misión. El factor vital ahí es la convicción de haber sido llamados por Dios para hacer lo que hoy somos, ancianos de iglesia. Óigame, miren, no juzguen a la ligera esta declaración. La convicción de haber sido llamados por Dios para ser ancianos y cumplir la misión que le toca cumplir a un anciano es lo que determina, es lo que hace la diferencia. En los momentos en que yo he sentido como ministro del Evangelio que la llama se me está apagando y que la mecha se me está cortando, entonces recuerdo: Señor, tú me has llamado, y el llamado hace la diferencia, y refrescar y mantener presente la convicción de que he sido llamado. Mantener presente la convicción de que usted ha sido llamado para hacer esto es lo que hace la diferencia en medio de las presiones, en el transcurrir del tiempo, en medio de todo lo que sucede en su vida. Lo que hace la diferencia es tener la convicción de que ha sido llamado. Amén. Alguien en medio de un planteamiento como este que estoy tratando de hacer, me dijo, levantó la mano y no pude ignorar, darme la oportunidad de hablar, y me dijo: oiga, yo estoy aquí y estoy preocupado, porque ¿cómo hago yo para saber si he sido llamado? Imagínense un anciano, ¿cómo hago yo para saber si he sido llamado? Y en medio de la discusión otro levantó la mano y dijo: mi problema es más serio. ¿Cómo hago yo para, de aquí en adelante, si sé que no he sido llamado? Si sé que he sido yo el que me he puesto ahí. Pero Dios sabe que soy sincero y estoy aquí y estoy haciendo esta pregunta porque quiero una solución. Es muy probable que aquí hayan 3 tipos de ancianos: ancianos que fueron llamados y que saben que fueron llamados, ancianos que han sido llamados pero que no están seguros y no saben, no tienen evidencias claras de haber sido llamados, y el tercer grupo es ancianos que no fueron llamados, que ellos se llamaron a sí mismos. Y les voy a decir una cosa: sin importar a qué grupo usted pertenezca, el propósito de Dios esta noche es que sin importar a qué grupo usted pertenezca, de aquí usted salga dependiendo del llamado divino. Amén. Más que de ningún otro. Amén. Si por alguna razón usted se puso a sí mismo, Dios no está preocupado por su pasado, no está preocupado por su presente. Lo importante es que hoy te conviertas a Él, y en vez de depender de tu habilidad de promoción, de tu capacidad populista para influir en otros y tratar de establecerte como anciano en la iglesia, en vez de depender de esas cosas, a partir de hoy dependas del hecho real de que Dios te ha llamado, y convencido de que Dios te ha llamado a hacer la diferencia en la posición donde estás puesto. La diferencia entre el que tiene esta convicción ardiendo en su vida y el que se promovió a sí mismo es que el que se promovió a sí mismo se promovió para llevar a la iglesia a un estado de permanencia
estable pero sin ningún movimiento, y si puede llevarla para atrás, le garantizo que la va a llevar para atrás. En cambio, el que ha sido llamado y tiene esa convicción ardiendo en su corazón, esa convicción hace la diferencia, porque entonces Dios lo llamó con un propósito, Dios lo llamó con una misión, sabe que no trabaja para sí, sabe que no se puso él mismo, sabe que Dios lo puso, y ese compromiso lo mantiene ardiendo, entusiasmado, preocupado, constantemente renovando ideas, pidiendo sabiduría para que esas ideas se renueven, y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hará la diferencia en su vida y hará la diferencia en la vida de la iglesia. Como yo sé que aquí pudieran haber varias inquietudes, y el propósito es que todo el mundo, todos los que estamos aquí, salgamos dependiendo del llamado divino más que de ninguna otra cosa, permítanme a continuación decirles que el haber sido llamados, si somos consagrados a Dios cada día, hace la diferencia. ¿Por qué? Porque somos habilitados con sabiduría para resolver, somos habilitados con fortaleza para soportar, somos habilitados por Dios con discernimiento de la palabra. Es increíble cómo el que ha sido llamado es dotado por Dios por una habilidad sobrenatural, que cuando ve la Biblia los pasajes le hablan, porque el Espíritu que lo llamó es el Espíritu que inspiró la palabra, y como la palabra fue inspirada y el que lo llamó también era el mismo Espíritu, entonces el llamado y la palabra se conectan con un discernimiento extraordinario, que cuando abren la boca hablan con un denuedo extraordinario que hace llegar a la gente a la conclusión que ese está hablando en el nombre de Dios. Hace la diferencia, porque el que ha sido llamado, si se consagra a Dios cada día, tiene poder espiritual. Miren, hace la diferencia. Créanmelo, si la iglesia escoge a la gente basado únicamente en talentos y capacidades, si la iglesia escoge a los ancianos solo basado en las apariencias, la iglesia está corriendo un riesgo. Porque en este trabajo espiritual de ser ancianos, aunque son importantes los talentos y las capacidades, más importante es la fe para creer que el que ha sido llamado, junto con el llamado, está la promesa de ser habilitado. Y yo he visto gente no calificada técnicamente ser llamada, y he visto a esos llamados ser usados como instrumentos extraordinariamente poderosos. Los he visto. De ahí que no dependemos, oigan, está arruinada la iglesia, porque a lo que vemos no hay gente con el perfil, no hay gente formada. Las capacidades que queremos para los ancianos son estas y estas, y aquí no hay nadie. Perdónenme, si la iglesia trabaja de esa manera, corre un riesgo. La iglesia debe entender que más importante que buscar talentos y capacidades es encontrar la manera de que Dios nos hable para saber a quién es que Dios está llamando, y creer que ese llamado será habilitado por Dios para hacer una obra extraordinaria. Y les garantizo que ese que aparentemente no tenía las capacidades, llamado y habilitado por Dios, hará 10 veces más que el talentoso y capacitado que presume de sus tremendas virtudes. Así que esto es lo que hace la diferencia. Les voy a contar algo interesante. Cuando yo trabajaba en Nicaragua, no había casi pastores, y yo tuve que ir porque solo habían 6 pastores en el campo, y yo era el número 7, y la extensión del territorio era enorme, y sentí el compromiso, y fui allá. Y cuando el presidente que estaba de turno salió, no teníamos entre los 7 quien fuera presidente. Ninguno de los 7, todos estábamos muy jóvenes, nos hacía falta mucho, y el más grandecito era un campesino completo, pero completo. Usted lo escuchaba predicar, sus ilustraciones tremendamente interesantes. Y entonces, Señor, ¿y a quién vas a poner aquí? Aquí no hay. Pues déjeme decirle que Dios escogió a ese hombre. Y todos nosotros diciéndolo, los que acabamos de salir de la universidad, no califica, qué barbaridad. Si miren las ilustraciones de él, tal vez en las iglesias rurales él va a poder ejercer su función como presidente, pero en las iglesias de la ciudad, este hombre no va a poder, no va a funcionar. Y nosotros como pastores jóvenes no le veíamos el futuro a eso. Sin embargo, hermanos, nosotros vimos a ese hombre llamado por Dios, porque no quedó duda de que Dios lo había llamado,
ser renovado, habilitado y transformado por el poder de Dios, no en el transcurrir del tiempo, sino en forma casi inmediata. Miren que a los pocos días nosotros íbamos a las juntas complicadísimas con él y no habíamos visto otro hombre más hábil y más sabio para sacar cualquier problema de una manera espiritual y extraordinaria como ese. De la noche a la mañana se convirtió en un hombre sabio, en un predicador elocuente, en un hombre con una gran influencia, y nosotros pasmados ahí quedamos diciendo: más importante que tener el perfil de una gran maleta de talentos encima, más importante que eso es haber sido llamado por Dios con la confianza de que Dios habilitará al llamado. Y saben que posteriormente nosotros le decíamos: pastor, es que a él como presidente, es que no tenemos ancianos. Dice: mire, Dios me escogió a mí, y de la manera como me llamó y me escogió a mí y me estableció a mí en este puesto y me ha habilitado de una manera milagrosa para este puesto. Dios tiene miles en sus iglesias y amparado en su testimonio nos proponía cosas. Miren, dedíquense ustedes también a encontrar la manera de que Dios les hable. Ahí están los hombres, ahí están las personas. No se preocupen por ver talentos y capacidades, preocúpense porque Dios les indique quiénes son, que una vez que Él les indique quiénes son, Él se encargará de habilitarlos. Y así, en medio de una gran extensión de territorio, donde a cada pastor le tocaban cerca de 40, 45, 50 iglesias, comenzamos a establecer ancianos poderosos en las iglesias. La mayoría de los hombres preparados habían emigrado, era tiempo de guerra, se habían venido para Estados Unidos y otros lugares, y comenzamos a seleccionar hombres que, aunque no aparentaban tener el perfil, eran los que Dios había llamado. Y de una manera extraordinaria Dios tomó esos hombres y los habilitó e hizo que esta iglesia avanzara. Yo les digo con toda seguridad y confianza, esta iglesia es una iglesia que sigue dependiendo de los patrones bíblicos. Amén. Dios no depende de hombres cuya confianza descansa en sus habilidades y capacidades. A esos, si se descuidan, Dios los desecha. Dios depende de hombres sencillos que constantemente se sienten incapaces e indignos, y que cuando Dios los llama se sientan privilegiados por el llamado, y entonces tienen la confianza de que el Dios que los llamó los habilitará. Cuando la iglesia depende de eso, entonces la iglesia se convierte en una iglesia dirigida por líderes poderosos. Y cuando los líderes de una iglesia son líderes poderosos, la iglesia es poderosa. Así que yo quisiera a continuación, para hacer relevante la importancia, para dejar clara la importancia determinante del llamado de Dios en la vida de un anciano, quisiera valerme de un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23 del libro de Hechos, y plantear, basado en Hechos 14, 23, tres elementos que dan validez al llamado que Dios nos ha hecho. Si al final descubres que estos tres elementos no se han cumplido en tu vida, no te preocupes, Dios no te juzga por el pasado, pero sí quiere que tomes decisiones de aquí en adelante. Si al final descubres que estos tres elementos se han cumplido en tu experiencia, gloria a Dios, confírmate en eso. Lo importante es que todos salgamos aquí dependiendo de la convicción, de la certeza que Dios nos ha llamado y que nos ha ayudado hasta aquí, que está decidido a habilitarnos de una manera milagrosa y abundante de aquí en adelante. Pasemos al primer elemento. Tal vez valdría la pena leer Hechos capítulo 14, versículo 23 en forma completa y después sacar de ahí mismo los tres elementos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Solo en este pasaje nos vamos a concentrar. Ahí están los tres elementos. Miremos el primer elemento. El primer elemento que da validez al llamado de un anciano es que el anciano llamado por Dios es escogido y nombrado para ser constituido o establecido. Yo quiero que quede claro este primer elemento. No esperes tener éxito seguro como anciano de iglesia si no has sido escogido, si no has sido llamado
y si no ha sido establecido. O sea, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque lo interesante es que el anciano no debe bajo ninguna circunstancia establecerse a sí mismo, tampoco debe ofrecerse a sí mismo, tampoco debe promoverse a sí mismo. Lo determinante aquí que le da fuerza a lo que somos y al ministerio que realizamos es que otros, la iglesia y los que dirigen la iglesia, nos hayan escogido, nos hayan seleccionado y nos hayan constituido y establecido en el puesto sin que nosotros hayamos tenido que realizar ninguna gestión, sin que nosotros nos hayamos tenido que promover, sin que nosotros nos hayamos tenido que ofrecer de una manera sutil, como con sabiduría algunos saben hacerlo. Miren, aquí casi no hay nadie. Yo francamente había decidido no ser más anciano de la iglesia, pero si ustedes no tienen a nadie, no me va a quedar otro camino más que hacerle frente. Es un ofrecimiento. Es un ofrecimiento. Aquí no hay nadie más. En primer lugar, es un ofrecimiento basado en una gran mentira. No es cierto que no hay nadie más. Él no ve a nadie más. ¿Y saben por qué no ve a nadie más? Porque se está viendo a sí mismo. Ahí Dios tiene un montón de gente que aunque no tienen el perfil, una vez que Dios los identifique, los escoge y los llame a través de la iglesia, Él se ha comprometido mediante su poder a habilitarlos. Por lo tanto, no tenemos nada que temer por eso. Así que el primer elemento que da validez al llamado de un anciano es que él no se haya establecido a sí mismo, no se haya ofrecido a sí mismo, no se haya promovido a sí mismo. Lo que le da validez y poder al ministerio de un anciano es que él, en vez de ofrecerse y promoverse a sí mismo, haya sido escogido por Dios. Y Dios utilizó a su iglesia para escogerlo, Dios utilizó a su iglesia para nombrarlo, Dios utilizó a su iglesia para establecerlo. Y una vez que usted sabe que Dios lo escogió y que la iglesia lo escogió y que la iglesia lo nombró y que la iglesia lo estableció, usted no tiene que tener duda. El Dios que lo escogió a través de su iglesia se encargará de traer bendición a su ministerio. Si hay aquí alguno que se escogió a sí mismo, si hay aquí alguno que sutilmente se anduvo ofreciendo y lo hizo de manera tan sabia que el pueblo gritó, a este queremos, que cuando el pueblo grita, a este queremos, es que ahí hay un gran promotor. Ahí hay un gran promotor detrás del telón. Entonces yo le digo, si usted por desgracia ha tenido la desdicha de ser anciano y llegar aquí en esa condición, no se preocupe por su pasado, ni se preocupe por lo que usted hizo. Preocúpese porque de una u otra manera Dios quiere usarlo. Y si a partir de hoy usted le dice, Señor, si yo me promoví, yo me ofrecí, yo hice la gestión, yo anduve allí agitando las masas y provoqué que me nombraran, y no tengo la certeza de que tú me has llamado, perdóname, Señor, humildemente te confieso mi falta, pero una cosa te pido: aunque no fui escogido ni nombrado por ti, aunque cometí el error de ser yo el que hizo la gestión, perdóname y acéptame. Amén. Si no me llamaste antes, llámame hoy. Toca mi corazón hoy, toca mi corazón esta noche, que al salir de esta reunión yo pueda salir convencido que aunque erré en el pasado, hoy tú me llamaste, hoy tú me perdonaste, hoy tú me aceptaste, y hoy puedo regresar sabiendo que tú me has llamado hoy y que de seguro harás grandes cosas. Amén. Esa debe ser la experiencia. Y les voy a hacer un llamado al final de esto. Por favor, prepárense para tomar esta decisión. Pasemos al segundo elemento que da validez al llamado de un anciano. Está allí mismo. Fíjense que el primer elemento dice en el versículo 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Los ancianos son constituidos, son escogidos, son llamados, son seleccionados, nombrados y establecidos por la iglesia, no por sí mismos. Y eso es lo que le da poder al ministerio de un anciano. Pero el segundo elemento que da validez aparece ahí: habiendo orado con ayuno. El anciano llamado por Dios es nombrado orando con ayuno. Es bien interesante la expresión, habiendo orado con ayuno. Fue que los nombraron, fue que los escogieron, fue que los seleccionaron.
La iglesia debe asumir una actitud de oración con ayuno al momento en que tiene que elegir sus líderes, y en forma particular a los ancianos que la dirigirán. Este es un asunto importante, no puede ser tomado a la ligera. La práctica esta a la que hace referencia este pasaje del Nuevo Testamento, lo que indica es que la iglesia de aquel tiempo tomaba 1 o 2 días, 1 o más días para orar y ayunar. Y cuando ellos percibían que Dios les había hablado, entonces se dedicaban a tomar decisiones en función de lo que Dios les había revelado. Así funcionaba en el Nuevo Testamento, y así debe funcionar aquí en la iglesia. Los ancianos deben ser nombrados en oración con ayuno. Miren, lo primero que la iglesia nombra al hacer los nombramientos son los ancianos, pues allí dedicados, la iglesia dedicada en la oración con ayuno debe tomar las decisiones, pero debe tomar estas decisiones no basado en recordar quién tiene capacidades, quién tiene talentos. En esto es Dios el que capacita, y lo importante es que Dios nos indique a quién llamar, nos muestre a quién Él está dispuesto a habilitar, y una vez que percibimos lo que Dios quiere, escogemos, nombramos, establecemos, y Dios se encarga de utilizar a esos seres humanos. Pero hay que hacerlo con oración y ayuno. ¿Cómo se hizo su nombramiento? Usted fue parte de la comisión de nombramiento, y si no fue parte, a usted le contaron todo el rollo, a usted le dieron todos los detalles, usted conoce los pormenores de la comisión de nombramiento, usted sabe que esto así funciona. Y aunque los reglamentos establecen que estas normas, las normas de la iglesia no permiten más tarde a la gente en discutir adentro, si usted está adentro lo sabe todo, y si está afuera lo sabe todo. ¿Cómo? No me pregunten. Pero lo sabe todo, y usted está claro. La pregunta es, al ser nombrado usted como anciano o como anciana, ¿hay evidencia de que la iglesia oró con ayuno antes de nombrarlo? Si la iglesia no lo nombró con oración y ayuno, ¿de dónde sacó la iglesia la certeza de que es usted la persona que debe haber sido escogido? En esto de nombramientos, es Dios el que debe indicar, porque es Dios el que va a usar. Es Dios el que debe señalar, porque Él es el que va a capacitar. Es Dios el que debe escoger, porque es Él el que va a tomar ese instrumento para convertirlo en un instrumento poderoso. Por eso es más importante que fijarse en las apariencias, es dedicar tiempo a la oración con ayuno, para que Dios nos revele, para que Dios nos manifieste, para que Dios nos indique, para que Dios nos muestre. Una vez que Dios nos indicó y nos mostró, aunque no nos parezca que tiene el perfil, si Dios indicó y mostró, Dios se encargará de habilitar, Dios se encargará de capacitar, Dios usará como instrumento a ese que Él ha señalado. No sé cómo habrá sido su nombramiento, pero debe haberse hecho de esta manera. Y si no se hizo de esta manera, no importa que no se haya hecho de esta manera. Lo importante es que hoy nos dediquemos a la oración, para que el poder de Dios nos tome a todos por igual, y sin importar de dónde procedió nuestro llamado y cómo se hizo, que a partir de hoy tengamos la certeza que el Dios que estuvo con nosotros en esta reunión no solamente nos ha aceptado, no solamente nos ha perdonado, sino que también está dispuesto, a pesar de todo, a usarnos como instrumentos poderosos. Y el último elemento importante, el tercer elemento que da validez al llamado de un anciano, es que el anciano llamado por Dios es encomendado al Señor. Miren qué interesante. Tal vez valía la pena leer tal como lo dice el versículo 23. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Los encomendaron al Señor. Esta expresión es una expresión que puede ser interpretada de varias maneras, pero que cada quien la ha interpretado como le conviene. Los encomendaron al Señor. Pablo y Bernabé estaban preocupados por ellos y los encomendaron al Señor. Pablo y Bernabé estaban yéndose del lugar, habían estado en la ciudad, habían predicado el Evangelio, se habían bautizado a algunas personas, se había establecido la iglesia ahí, y ahora se estaban yendo. No era un sencillo, ahí los dejo en el nombre del Señor para que el Señor los cuide. No, a quienes está encomendando es a los ancianos.
Y escuchen un detalle, tal vez valga la pena decirles, cuando hablamos de los encomendaron al Señor, ¿encomendados para qué? Pues para cumplir la misión, siguiendo el modelo de sus antecesores. Los antecesores en este pasaje son Pablo y Bernabé. Estaban por irse y ahora la preocupación de ellos no era la iglesia en general. Nunca ha sido esa la preocupación de los que dirigen la iglesia. No era la iglesia en general. La preocupación es quién va a dirigir la iglesia para cuidarla como Dios quiere que la iglesia sea cuidada. Y cuando encomiendan al Señor a estos hombres, están encomendando a los hombres que van a ser responsables de cumplir la misión, siguiendo el modelo de sus antecesores. ¿Cuál era el modelo? ¿Cuáles eran las prioridades en el modelo del ministerio de sus antecesores? Para Pablo y Bernabé, predicar y ganar almas era la primera prioridad. Y la segunda prioridad era animar y confirmar en la fe a la iglesia. ¿Quieren verlo ahí? Mírenlo por favor, que es bien interesante. Valdría la pena que veamos, según Hechos, capítulo 14, versículo 19. Miren lo que dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos, y de ganar muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Y entonces, miren qué interesante, esos eran, Pablo y Bernabé eran el modelo. Ese es el contexto anterior al pasaje que al versículo que estamos analizando. ¿Cuál era? Para ellos era una prioridad la predicación del evangelio. Para ellos era una prioridad, sin importar lo que les sucediera. ¿Tienen ustedes idea de lo que le pasó a Pablo? Lo apedrearon, lo sacaron arrastrado así de la ciudad, lo tiraron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí, y no le siguieron dando pedradas porque creyeron que estaba muerto. De inmediato los hermanos lo rodearon para que no vieran el momento en que él se levantaba. Se levantó y lo llevaron entre la multitud, entró a la ciudad, y de una vez al día siguiente continuó predicando. Para ellos, una prioridad en el modelo del cumplimiento de la misión era predicar el evangelio sin importar las amenazas, los peligros, las dificultades, las inconveniencias, el sufrimiento, el dolor, la necesidad, la escasez, sin importar nada. El modelo en el Nuevo Testamento tenía como prioridad inicial la predicación del evangelio, aunque ésta costara la vida misma. Y la segunda cosa importante, la segunda prioridad importante, bueno, tal vez valía la pena cómo los preparaban para cumplir esta primera prioridad. Si estaban siendo encomendados para cumplir la misión siguiendo el modelo de sus antecesores, y si la primera prioridad de sus antecesores era la predicación del evangelio, ¿cómo los preparaban para ser encomendados para ganar almas? Miren esa cita de Hechos de los Apóstoles, página 151, párrafo 4. No es más que un comentario de este versículo que estamos analizando. Elena White está analizando y comentando este pasaje en forma específica. Y oigan lo que dice: cuando se convertían hombres promisorios y capaces, procuraban Pablo y Bernabé presentarles vívidamente las necesidades de trabajar en la viña del Señor. Y cuando los apóstoles se iban a otra ciudad, la fe de esos conversos no disminuía, sino que se acrecentaba. Habían sido fielmente instruidos en el camino del Señor y enseñados a trabajar abnegadamente, fervorosamente y perseverantemente para la salvación de su prójimo. O sea, esto era lo que hacían, nos encomendaban, pero como parte del proceso de encomendar a estos ancianos que habían sido escogidos y establecidos, se les enseñaba, se les demandaba a atender esta primera prioridad que debe ser atendido por los que son llamados a cumplir el ministerio de ser ancianos. De paso, ¿existe la posibilidad que haya algún anciano al que no le gusta la ganancia de almas? Yo le diría que si hay un anciano al que no le gusta la ganancia de almas, es muy probable que no ha sido llamado. Porque la primera y más importante evidencia de que un anciano ha sido llamado
es que arda en su corazón el deseo de cumplir una misión y contribuir con la salvación de las almas. Estos ancianos fueron constituidos, fueron establecidos para ser encomendados. Y lo que se les estaba encomendando era cumplir la misión. El modelo que debían seguir para cumplir la misión era el modelo de Pablo y Bernabé. Y para Pablo y Bernabé, predicar el Evangelio y ganar las almas era primario. Y Ellen White dice que ellos se encargaban de enseñarles a cumplir con la tarea que se les había encomendado. Y de esa manera, cuando Pablo y Bernabé se fueron, ahí quedaron los ancianos de iglesia listos para cumplir la misión y continuaron siguiendo el modelo, teniendo como primera y más importante prioridad la predicación del Evangelio y la salvación de las almas. Y la segunda prioridad importante aparece ahí en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dos prioridades. La primera prioridad, la predicación del Evangelio para ganar almas. La segunda prioridad, confirmar la fe y el ánimo de la iglesia, indicándole y enseñándole que las dificultades y los problemas no deben desanimarnos, que hay que seguir adelante porque es necesario que en medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y yo quiero decirles que el trabajo en la iglesia, ancianos, no es tan complicado como se ha planteado en la mente nuestra. El enemigo es astuto para enredarnos y hacer entender que el panorama es enorme, no lo podemos sobrellevar. Solo son dos cosas. Si usted hace estas dos cosas, hará la diferencia. Todo lo demás es adorno. Las dos cosas primarias: dedíquese a atender la primera prioridad, predicar el Evangelio y ganar almas. Y la segunda, dedíquese a confirmar a los hermanos en la fe, procurándole que no se le vayan. Si usted hace estas dos cosas, cumplirá su ministerio. No ande con más adorno. Dedíquese a estas dos cosas. Dedíquese por entero a estas dos cosas. Y yo le garantizo que el poder del cielo hará maravillas con usted. Confirmar significa retener. Confirmar significa discipular. Confirmar significa establecer. Confirmar es todo eso. El Nuevo Testamento tenía un sistema de retención, tenía un sistema de discipulado. La iglesia adventista, a diferencia de un montón de iglesias, es la única que no tiene un sistema de retención formal. Dediquémonos a estas dos cosas. Prediquemos el Evangelio y ganemos las almas con la pasión con que Pablo y Bernabé lo hacían, y que transmitía esa pasión a los ancianos nombrados y establecidos. Pero a la vez confirmemos, retengamos, establezcamos, busquemos una manera. Nosotros en El Salvador estamos batallando por eso y hemos establecido un sistema de retención. Ya no tenemos tiempo para discutir el sistema de retención, pero estamos batallando. En realidad el sistema de retención no es más que un sistema de discipulado, lo más sencillo. Pero si la iglesia se dedica a esas dos cosas, no a tantas cosas, mire, procure no dedicarse a tanto, dedíquese a estas dos cosas. Y si después de dedicarse a estas dos cosas le da tiempo para más, hágalo. Pero si no, haciendo estas dos cosas, no solamente agradará a Dios, sino que verá a su iglesia crecer en proporciones que usted no imagina. Que Dios nos ayude a ser ese tipo de ancianos. Y ahora yo quiero terminar aquí diciéndole lo siguiente. 3 cosas dan validez al llamado de un anciano. Primero, que haya sido llamado, escogido y establecido, y no que se escogió a sí mismo. Segundo, que haya sido escogido, llamado y establecido con oración y ayuno. Con oración, con ayuno. Y tercero, que haya sido llamado para ser encomendado y que no tenga duda de la labor que se le ha encomendado. Se le ha encomendado predicar el Evangelio y ganar almas, y se le ha encomendado confirmar la fe de los hermanos reteniéndolos dentro de la iglesia. Eso es lo que se le ha encomendado. No se le ha encomendado más. Si hace más, gloria a Dios, pero si no hace más, dedíquese a estas dos cosas. Y ahora le pregunto, ¿cómo fue su llamado? ¿Usted fue escogido o usted se escogió a sí mismo? ¿Usted fue escogido en oración con ayuno o fue escogido de una manera fría solo porque tenía la apariencia de ser? ¿Usted fue llamado estando consciente de la tarea que se le estaba encomendando o cogió este ministerio sin estar consciente? Y lejos de no estar consciente, para colmo tiene apatía a la predicación, tiene apatía a la ganancia de almas. Perdónenme. Un anciano es llamado para ser encomendado, y la tarea que se le encomienda es la predicación del Evangelio y la ganancia de almas. Y si usted ha tenido apatía a esto, hermano,
Este es el tiempo de decirle, Señor, perdóname, alúmbrame con el fuego de tu Santo Espíritu, indícame, porque si tú realmente quieres que yo te sirva como anciano, dame la luz de aceptar, asimilar y recibir la tarea que me has encomendado. No importa cuál haya sido la situación en la que usted ha sido establecido como anciano, pero una cosa sí les digo, hoy podemos comenzar de nuevo. Si usted se puso a sí mismo, pídale perdón a Dios hoy y dígale, Señor, acéptame hoy, y a partir de hoy dame en mi corazón la convicción de estar en esto porque tú me has aceptado y llamado. Si no se hizo con oración y ayuno, permítame en este momento orar fervorosamente para que su ministerio sea confirmado por el único que puede confirmarlo, el Dios del cielo. Y si en su corazón no está la tarea para la cual fue escogido, la tarea que se le ha encomendado, permítanme orar para que el Señor le haga arder en la pasión de cumplir las dos grandes prioridades del ministerio de un anciano: predicar el Evangelio y ganar almas, y confirmar la fe y el ánimo de los hermanos antiguos. Ahora mi pregunta es, no quiero yo saber a qué grupo pertenece, ni cuál fue la naturaleza de su llamado, ni en qué condición se encuentra usted. Una sola cosa quisiera presentar delante de Dios como ofrenda hoy. ¿Qué es lo que quiero yo presentar? Hombres y mujeres que, sin importar cómo llegaron a esto, quieran a partir de hoy depender del llamado divino. Hombres y mujeres que, dependiendo del llamado divino, estén listos para asumir la tarea que se les ha encomendado. Hombres y mujeres que, a raíz de tener la disposición de asumir la tarea que se les ha encomendado, con sinceridad le piden a Dios que les dé pasión por la predicación y la ganancia de almas. Con sinceridad le piden a Dios, dame pasión por cuidar a los que están dentro, dame pasión por salvar a los que están afuera. Si ese es su deseo, permítame orar por usted esta noche. Póngase en pie si quiere ser incluido en esta oración. No tiene que ponerse en pie porque los demás se están poniendo en pie. Póngase en pie porque Dios está tocando su corazón. Y puedes tener la convicción de que tu cuenta pasada, sin importar cómo hayas llegado a este ministerio, Dios la salva. Pero a partir de hoy depende del llamado divino. Yo no había sido llamado ni tenía seguridad, pero allá en aquella reunión Dios confirmó mi llamado, y a partir de ahí quedé dependiendo